Biblia y oración. Para una ciudad que quiere encarnar la misericordia social, al estilo de Jesús buen samaritano. Ahora te quiero invitar para que escuches atentamente las lecturas, medites la palabra en tu corazón, juntos oremos con ella para contemplar y vivir la acción de la misericordia en medio de nosotros. Lectura de la carta a los Hebreos. Todo sacerdote ejerce su ministerio diariamente, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, porque de ningún modo pueden borrar los pecados. Pero Cristo, después de haber ofrecido por los pecados un único sacrificio, está sentado para siempre jamás a la derecha de Dios, y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Con una sola ofrenda ha perfeccionado definitivamente a los que van siendo santificados. Esto nos lo atestigua también el Espíritu Santo. En efecto, después de decir, así será la alianza que haré con ellos después de aquellos días, añade el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en su mente, y no me acordaré ya de sus pecados ni de sus culpas. Ahora bien, donde hay perdón, no hay ya ofrenda por los pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Desde Sión extenderá el Señor el poder de su cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento. Entre esplendores sagrados, yo mismo te engendré, desde el seno, antes de la aurora. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 1 al 20. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y el gentío se quedó en la orilla. Les enseñó mucho rato con parábolas, como él solía enseñar. Escuchad, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó sobre el borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenían tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas. Las zarzas crecieron, lo ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena. Nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por uno. Y añadió, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas. Y él les dijo, a vosotros se os han comunicado los secretos del reino de Dios. En cambio, a los de fuera, todo se les presenta en parábolas, para que por más que miren no vean, por más que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y los perdonen. Y añadió, ¿no entendéis esta parábola? Pues, ¿cómo vais a entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escucha, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la simiente como terreno pedregoso. Al escucharla, la acogen con alegría, pero como no tienen raíces, son inconstantes
y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la simiente entre zarzas. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la simiente en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por uno. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Saludos, queridos hermanos de nuestro canal Biblia y Oración. Bienvenidos al encuentro con la palabra y reflexión de este 27 de enero. Hoy la frase que predomina en nuestra reflexión: salió el sembrador a sembrar. Pero vayamos al contenido de las lecturas que hemos escuchado. Cristo, sacerdote de la nueva alianza, que ha ofrecido su vida por los pecados de la humanidad, lo ha hecho de una vez para siempre. Así lo atestigua la carta a los Hebreos. Es el Cristo triunfante, sentado a la derecha de Dios Padre, que quiere decir que su trabajo y su misión ha terminado. Él ha vencido la muerte y por su cruz nos ha librado de la condenación eterna por el pecado cometido. De ahí que cuando nosotros asistimos a la Eucaristía, renovamos este único sacrificio de Cristo y revive en nosotros conmemorando su entrega. Por eso es tan importante comulgar, recibir dignamente el cuerpo y la sangre del Señor, porque cuando nosotros lo recibimos, Él va haciéndose alimento para nosotros. Podríamos decir que es la vitamina diaria de la vida cristiana. No nos quedemos solamente con los placeres de la comida material, con el alimento que es muy importante. También vayamos al alimento de la vida espiritual, con la lectura diaria de la palabra de Dios y también con la recepción de la Eucaristía. Por ello, la oferta de Cristo es seguirlo y aceptarlo. Algunos están llamados con responsabilidad a dar el fruto del 30, del 60 o del 100 por uno. Y es así como Jesús hoy presenta esta bella parábola, la parábola del sembrador. Toma de la vida real Jesús y se la lanza a las personas, al auditorio de aquel tiempo y a nosotros, tan fácil de entender lo que hace un sembrador en medio del campo. Pero no me voy a dedicar a repetir lo que Jesús ya ha dicho, simplemente a entender, reflexionar y poner en práctica lo que significa la parábola. Jesús presenta 4 posibilidades o reacciones ante esta semilla depositada en nuestras vidas. Esa semilla es la palabra de Dios. Veamos entonces las reacciones. La primera reacción ante la palabra: dice la parábola que cae la semilla en una tierra dura y pedregosa. Es el prototipo de las personas autosuficientes, que no necesitan más allá de lo meramente material. Viven aferrados a sus propias seguridades. Quieren ser siempre protagonistas, que los tengan en cuenta, figurar en medio de la sociedad a través de los medios de comunicación de las redes sociales o aún en medio de los vecindarios. Y de aquí nace con tristeza la indiferencia ante la llamada de Dios. Una segunda reacción ante la semilla que cae, que es la palabra de Dios, son aquellas personas que acogen la palabra de manera superficial. No permiten que la luz de Cristo ilumine sus vidas. Simplemente la asumen, pero ya. Es el prototipo de personas que muchas veces en las Eucaristías se distraen.
De pronto escuchan tal cual palabra que se lee, pero no le restan mucha importancia, porque para ellos es más importante los distractores del momento. Y nace de acá una poca convicción sobre su vida. No hay un convencimiento de su vida cristiana, de su compromiso, de la salvación de su alma inclusive. Vayamos a la tercera reacción. Son aquellas personas que acogen la palabra con interés y entusiasmo, la reciben con alegría. Pero no nos digamos mentiras, las preocupaciones inmediatas, las angustias, el estrés por la situación que estamos viviendo, escuchando noticias cada ratico, pegados a las redes sociales, a los celulares, hace que la palabra pase a un segundo lugar, hasta el punto de dejarla morir, porque es más importante la vida práctica y el inmediatismo se vuelve relevante. Entonces, aquel entusiasmo queda en el olvido. Vayamos a la cuarta y última reacción. Son las personas que acogen, valoran, aprecian y cuidan la palabra. Está primero la palabra de Dios antes que sus debilidades, sus afanes y sus propios intereses. Entonces, para mantener viva la palabra en nosotros, pues yo sí recomiendo que tengamos en cuenta 3 actitudes para cultivarla. La primera de ellas, responsabilidad. Una segunda, que haya coherencia. Y una tercera, perseverancia. Terminemos reflexionando ante el Señor. No pongamos resistencia al sembrador y a su bondad. Él sale a sembrar su palabra en nosotros. Como lo he repetido en otras ocasiones, es una palabra que no nos hace daño, no nos asusta, no nos espanta. Al contrario, nos devuelve la vida en medio de tanta oscuridad, en medio de tanta confusión que sentimos actualmente. Permítame invitarles en este momento para que recibamos la bendición del Dios de amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Muy bonito día para todos ustedes.